Cordial saludo, tutora y compañeros. Este es el curso de tratamiento digital de señales. Mi nombre es César Yamis Bermeo, mi grupo es el 13 y mi tutora es Paula Andrea Mateus. Bueno, básicamente este es el proyecto final y se nos pide hacer un repaso por cada una de las unidades, más o menos. En la primera unidad pues miramos conceptos básicos de señales. Tenemos, por ejemplo, que es una señal muestrada. Una señal muestrada consiste en tomar pequeñas muestras de señal analógica en una frecuencia o tasa de muestreo constante para producir una señal discreta, proceso necesario para convertirla de analógica a digital. ¿Qué es una señal cuantizada? La cuantificación consiste en cuantificar con bits dichos valores de amplitud mediante niveles de cuantificación. Convierte una sucesión de muestras de amplitud continua en una sucesión de valores discretos preestablecidos según el código utilizado. Bueno, ya pasamos a la unidad 2, que es la parte de transformadas. ¿Qué es una transformada Z? Es la que comparte en el tiempo, contraparte en el tiempo del discreto de transformada de Laplace. Permite representar la relación entre salida de un sistema lineal invariante del tiempo mediante un coeficiente de polinomios. Convierte ecuaciones en diferencias recursivas en ecuaciones algebraicas, simplificando la solución de los sistemas en tiempo discreto. ¿Qué es una transformada de Fourier? Es transformada matemática donde se transforman señales en el dominio del tiempo y la frecuencia n es el espectro de una frecuencia el espectro de frecuencia de una función. ¿Qué es transformada inversa de Fourier? Se denomina transformada inversa de Fourier a las funciones k, omega t y h omega t. Se les llama núcleos de transformada respectivas. El teorema de inversión de Fourier justifica el nombre de transformada de Fourier inversa. La diferencia entre transformada de Fourier y la transformada de Fourier inversa es el signo negativo en el exponente integrado. ¿Qué es transformada discreta de Fourier? La transforma una función matemática en otra obteniendo una representación en el dominio de la frecuencia. La entrada de la DFT es una secuencia infinita de números reales o complejos. La DFT se utiliza comúnmente en tratamiento digital de señales, dado que es el campo dedicado a analizar las frecuencias que tiene una señal muestreada. ¿Qué es una transformada rápida de Fourier? La transformada rápida de Fourier, la transformada discreta de Fourier requiere el cálculo de n funciones exponenciales para obtener fn pequeña, lo cual resulta un esfuerzo de cálculo enorme para obtener n grande. Se han desarrollado métodos que permiten ahorrar cálculos y evaluar de manera rápida la transformada discreta. A estos métodos se les llama transformada rápida de Fourier. Unidad 3. Filtros digitales. ¿Qué es un filtro digital? Un filtro digital contiene a la salida como variación la amplitud de frecuencia o fase dependiendo de sus características. El procesamiento interno y la entrada de filtros serán digitales, por lo que en un momento dado puede ser necesario la conversión analógica digital analógica. Para uso de filtros digitales con señales analógicas se tiene que tener en cuenta las limitaciones del filtro, ya que la señal tiene que ser reconstruida. Hay diferentes tipos de filtros: pasabajos, pasaaltas, pasabandas y rechazabandas. Luego está pues el tipo hay unos filtros que es, por ejemplo, el filtro FIR, que es como decir una familia de filtros, que este tipo de filtro digital cuya respuesta a una señal impulso como entrada dará un número finito de términos no nulos. Ese es el tipo FIR, y luego está el tipo IR, tipo de filtro digital en el que si la entrada es una señal de impulso, la salida tendrá un número infinito de términos no nulos. El proyecto final, el diseño, nos piden que diseñemos unos filtros. Y bueno, básicamente el primer filtro, que es un pasabajos con un ancho de banda de 30 Hz, ¿vale? Pues lo primero básico. Bueno, yo probé varios, pero la verdad es que el que me parece más selectivo siempre ha sido el elíptico. Básicamente es el tipo de filtro que he utilizado para todo. Nada, le he puesto la frecuencia, el ancho de banda de 30 Hz. Entonces, nada, pues básicamente he puesto las unidades en Hz. La frecuencia de muestreo tiene que ser
más del doble de la frecuencia de corte, ¿vale? Entonces pues si aquí es 30, la frecuencia de corte es 30, pues yo le pongo pues doble, más del doble, 70, ¿vale? Y en principio el filtro es bastante selectivo, ¿vale? En el filtro 2 nos piden que un pasabandas. Entonces pues yo lo he utilizado lo mismo, he utilizado un elíptico, el orden lo he dejado que sea por defecto, y bueno, básicamente pues aquí lo mismo, se nos pide que el filtro pues tiene que tener una ancho de banda de 27 Hz y la frecuencia central pues es de 16,5. entonces básicamente pues hay que fijarlo entre 3 y 30 más o menos la banda, el pasabandas. Esta sería la parte que dejarían pasar entre 3 y 30. Y bueno, pues como se puede apreciar en el filtro es bastante selectivo, ¿no? Las líneas son bastante derechas, o sea que se inicia en 30 más o menos y se inicia en 29.1 y en 30 se corta. Vale. El filtro 3 es igualmente un pasabandas. Lo que pasa es que ya aquí ya empezamos a manejar los megahertz. Entonces un ancho de banda de 270 MHz y la frecuencia central de 175. Entonces aquí iríamos a lo mismo, ¿no? Lo estamos manejando, pues cambio las unidades a megahertz. Entonces en vez de 3 como el anterior, este iría de 30 y de 30 a 300. ¿Vale? En principio he utilizado lo mismo, el elíptico, porque me ha parecido pues eso, que es un filtro bastante selectivo y bueno, en este caso no cumple con los requerimientos de lo que nos pide. El cuarto filtro es igualmente un pasabandas. Lo que pasa es que ya ahora nos vamos ya a una frecuencia, vamos un poco más arriba, nos iríamos ya a gigahertz. Es que automáticamente el programa ya aquí nos cambia, porque a pesar de que como las especificaciones se nos dan en megahertz, yo he puesto las unidades en megahertz, pero luego él aquí sí que me muestra, porque claro, nos vamos ya a 3000 megahertz, que esto ya son 3 gigahertz. Entonces por eso ya aquí ha cambiado, pues para poder graficarlo mejor. Sigo utilizando el mismo porque básicamente los resultados en bajas frecuencias son bastante buenas, con lo cual en altas frecuencias los resultados siguen siendo buenos, básicamente por el hecho de que en bajas frecuencias es cuando más se puede mirar los tipos de variaciones. Aquí en este caso, si hubiera un fallo o algo así, no sería muy difícil de mirarlo físicamente en la simulación. El quinto filtro, más de lo mismo, lo que pasa es que es un pasabandas y claro, en principio es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo que cambian son las unidades. Nos dan el ancho de banda de 27, nos dan una frecuencia central de 16,5, 15. Entonces, ¿qué hago? Solo cambio las unidades, modifico y esto pues va de 3 GHz a 30 GHz, ¿vale? Y bueno, pues aquí he utilizado el mismo filtro, el mismo tipo de filtro, que sería el elíptico. Y el sexto filtro, es un pasaltos. Este es un poco diferente. Pues poca cosa, pues sí, no, básicamente, pues no, bueno, diferente, no tan diferente tampoco. Pero bueno, sí que es diferente. Lo que pasa es que no seguiré la misma dinámica de los anteriores, que básicamente era solo cambiar prácticamente las unidades. Pues hay que, pues, evidentemente la frecuencia de muestreo pues más que el doble de la frecuencia de corte. En este caso he decidido esto, y bueno, al principio lo he puesto así para que sea lo más selectivo que pueda ser, y la verdad es que los resultados son bastante buenos. Le he cambiado las unidades, le he puesto la frecuencia de corte de que pares 30 y bueno, que tiene hasta 300 GHz, hasta 300,01, que pues para que él se detenga completamente. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención.